Él es comunicador social y periodista, especialista en gerencia, en gobierno y gestión pública, magíster en investigación social interdisciplinaria y candidato a doctor en estudios sociales. Fue subsecretario y secretario encargado de Seguridad de Bogotá y actualmente director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central. Andrés, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Muy buenos días para la mesa de trabajo y por supuesto para todas las personas que nos escuchan aquí en la mesa. Bueno, Andrés, para nosotros es un placer tenerlo aquí en Revista de la Mañana y queremos, como mencionaba anteriormente, hablar con usted un poco sobre el tema que se viene presentando de la inseguridad en la ciudad. El incremento de robos a los ciclistas, por ejemplo, las personas que salen a practicar este deporte sobre diferentes puntos de la ciudad. La última semana sabíamos o nos enterábamos sobre el robo de las bicicletas a unas personas que, aparte del robo que les generan o que pasa en las rutas que ellos practican, los agreden. Y pues adicional a esto, hablar sobre también el robo que se viene presentando en los locales comerciales, en los restaurantes que quedan hacia el norte de la ciudad. Sí, hay varias situaciones aquí para analizar y tenemos que hacer un poco de recuento histórico hacia el año 2019. ¿Por qué es importante el año 2019? Porque el último trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre del 2019, nos mostraron una tendencia muy complicada. Fueron los meses más complejos en los últimos prácticamente 10 años en términos de hurtos y nos mostraba además un aumento de cerca del 32% en el hurto violento. ¿Y por qué parto de acá? Porque cuando llega la pandemia en el 2020 y nos encierran a todos, incluidos a los ladrones, todo esto disminuye no porque se haya acabado la criminalidad o porque el ladrón se hubiera arrepentido, sino precisamente porque todos estábamos encerrados. Y esa problemática se mantuvo ahí silente y quieta durante el 2020 y parte del 2021. Durante el 2022, que empieza la reactivación económica, y por supuesto el 2023, así como se reactivaron las empresas formales, las bandas delincuenciales también se reactivaron y empezaron a buscar formas para poder reactivar su mercado delincuencial o criminal y para poder solventar esas pérdidas que tuvieron durante 2 años. Y hoy entonces lo que estamos viendo es que si uno eliminara estadísticamente hablando esos 2 años, 2020 y 2021, y uniera la línea estadística del cierre del 2019 con la del 2022 y 2023, es como si se hubiese retomado esa tendencia que venía dramáticamente al aumento. Y es que las bandas hoy están estructuradas, especializadas y están además divididas tanto por sectores de la ciudad como por delitos. No es la misma banda la que hurta celulares, que la que hurta bicicletas, que la que hurta establecimientos a comercio, porque se han especializado. Y ese especializado es que tienen un mercado donde vender las cosas hurtadas, pero también hacen diarios de campo, saben, por ejemplo, en ciclistas las rutas, aprendieron de bicicletas, especialmente en la pandemia de mediana y alta gama, y lograron identificar cuáles son aquellas marcas, elementos, aditamentos de los ciclistas y de los biciusuarios que rápidamente tienen una salida en el mercado irregular. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, no solo dejo un dato, y ya lo habíamos dicho aquí también en la U de Estéreo, y es que lastimosamente en este país es rentable delinquir, y lo poníamos en datos en un estudio que hicimos en la Universidad Central, y es que una persona que roba un teléfono celular al día, no necesita robar 10, solo uno, y si trabajara de lunes a viernes gana hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Un país no tiene futuro cuando es más rentable robar celulares que estar en un empleo formal. Y el cálculo es sencillo: por cada teléfono celular que rapan en la calle, que roban o que matan a alguien por quitárselo, le pagan a ese eslabón más bajo de la cadena, al que quita el celular en la calle, entre 80.000 y 1.000.000 de pesos. Si le fuera mal y tuviéramos un celular o gama baja o gama media, pero pues en malas condiciones, le pagarían 100.000. Es decir, que por cada celular 100.000 pesos, si robara solo uno al día, si trabajara de lunes a viernes son 500.000, pues al mes son 2 millones. Esto es absolutamente inviable. Así es, Andrés. Hablando, por ejemplo, sobre el tema de los ciclistas, cuando usted nos menciona que las bandas delincuenciales ya conocen las rutas, ya conocen o estudiaron el tipo de bicicletas que estas personas usan,
¿Qué nos puede contar sobre, por ejemplo, el programa que que se habilitó en Bogotá sobre el registro de bicicletas? Porque si bien está que las personas que compran las bicicletas, que practican este deporte en las diferentes rutas que tenemos, que por ejemplo hablemos del Alto de Patios, el Alto de Vinos, el Verjón, las personas que salen hacia Subachoque y demás, ellos hacen el registro de sus bicicletas, pero ¿qué nos puede contar sobre cómo funciona este programa y de qué manera lo están implementando para realmente evitar que esas bicicletas hurtadas vuelvan a ser revendidas? Eso es fundamental y ustedes tocan un punto que además ojalá el gobierno nacional empiece a desarrollar. Y es que el asunto de que Bogotá tenga un registro bici, Medellín está avanzando, Cundinamarca avanza en lo suyo, permite que el policía tenga herramientas para cuando hace controles identificar si esa bicicleta fue hurtada o no. Pero el resto del país no lo tiene. Y esto debería tener un registro de orden nacional, como pasa con el RUNT, con los vehículos, y es que en cualquier parte del territorio nacional las autoridades pueden verificar si ese vehículo fue hurtado, si participó en un fleteo, si participó en un hurto. Hoy con las bicis, si bien en Bogotá se logra tener ese control, el resto del país no, y el mercado de las bicicletas de mediana y alta gama sobrepasa a Bogotá. Hay muchas bicicletas que se roban en Bogotá y las están vendiendo en Medellín, en Cali, en Barranquilla o incluso fuera del país. Pero uno de los datos quizás que más dinamizó este mercado criminal es que los delincuentes se dieron cuenta en pandemia que el elemento que les dejaba más ganancias, incluso por encima del celular, era la bicicleta. Y es que pasamos de un promedio de inversión antes de pandemia de 890.000 pesos, que era, digamos, el promedio de una bicicleta gama baja, con sus aditamentos básicos para transportarse. Eso era lo que el bogotano o bogotana promedio invertían. A después de pandemia, tener un promedio de 3.215.000. Incluso eso en términos de las bicicletas de mediana y baja gama. Pero en Bogotá se ruedan, y en todo el país, bicicletas que sobrepasan los 10 millones de pesos y pueden alcanzar hasta los 50. Los ladrones se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta que como no hay un registro, es muy difícil, por ejemplo, cuando la bicicleta es deshuesada, cuando la venden por partes, identificar si todas esas partes y sus elementos son nuevos, son de importación o sencillamente son hurtados. En cualquier caso, para Bogotá, se han entregado más de 2.000 bicicletas a sus dueños que han sido recuperadas y se han realizado más de 1.900 operativos a sitios de presunta receptación, es decir, donde se venden esas bicicletas. Sin embargo, el ejercicio no va a quedar completo hasta que el registro no sea nacional y todas las autoridades de todo el país puedan enfilar sus acciones a esto. Y ojalá aprendamos de lo que pasó en celulares, porque es como si estuviéramos repitiendo la historia. Los celulares pasaron por esta misma dinámica, no se creyó que esto iba a convertirse en un mercado criminal y hoy es uno de los más rentables dentro del hurto a personas. A propósito, con los buenos días, Andrés, sobre el hurto de celulares, hay unos delitos de bajo impacto que no generan pues de cárcel ni ninguna especie como de reprensión por parte de las autoridades. ¿Será que esta falta de pronto de que haya un poco más de ley o mano dura ante el robo de un celular, ante el robo de una cartera, ante el robo, es lo que hace falta para que pues los delincuentes tengan como una forma de restringirse, de decir esto no lo puedo hacer, porque como el sentir del ciudadano a pie es de que no hay ley, o sea, pues aquí cualquiera puede robar y no pasa nada, y si de pronto los llevan a la estación, a la URI o a la estación de policía, pues tampoco pasa nada porque al otro día ya está otra vez en la calle. Entonces, de pronto es como ese vacío que hay ahí el que ha hecho que la delincuencia aumente, pues porque no hay ley. Sí, definitivamente es uno de los puntos más complejos y es que paradójicamente hoy el don de Aquiles de la seguridad es la justicia. Y para poderlo poner en cifras, de cada 10 capturas que hace nuestra Policía Nacional, 8 personas quedan en libertad en la siguiente semana, o sea, ni siquiera una semana privadas de la libertad. Pero eso también es consecuencia de un nefasto sistema de justicia que ya debería pasar a esa gran reforma que nos han anunciado tantas veces, pero también del colapso en la crisis penitenciaria y carcelaria. Y es que la corrupción en las cárceles nos llevan a que hoy las cárceles sean universidades del crimen, donde aquel delincuente que no tenía tanta experticia termina por volverse experto o termina por pertenecer a una banda más dura. Y hoy lo podemos ver con que en el último mes
2 de los guardas del IMPEC han sido asesinados y otros 4 han sido amenazados o ultrajados, precisamente por oponerse a esas mafias que están al interior de las cárceles que cobran desde el ingreso de un alimento hasta una SIM card. Y lo de la SIM card es lo más complejo, porque que las cárceles hoy tengan un nivel de corrupción a ese nivel lleva a la cifra terrible que nos dio Fiscalía. Y es que el 67%, por ejemplo, de la extorsión que tanto están sufriendo las personas, especialmente nuestros comerciantes, viene desde las cárceles. Eso quiere decir que las cárceles hoy no son centros integrales de resocialización en términos criminales o delincuenciales, sino son call center criminales que logran desde el interior tener bases de datos, llamar, extorsionar, amenazar, y de eso nada sirve. Resultado: la seguridad o la inseguridad son un resultado de cosas que no funcionan de otros sectores: salud, educación, vivienda, justicia y demás. Y no al revés. Por eso muchas veces cuando se nos dice estamos inseguros, estamos muy mal, yo siempre recomiendo démosle la vuelta a la fórmula. Por lo que estamos muy mal es que estamos inseguros. Cuando un país tiene calidad de vida, garantía. En cuenta lo que usted nos menciona sobre el tema de la cárcel y lo que mi compañera le preguntaba, esta falta de pronto de ley o de mano dura contra estos delincuentes podría darse o tener en cuenta algo que ver con el hacinamiento que se ve también en los centros carcelarios. Claro, porque es que esto no es nuevo. En el 93 se hizo la primera advertencia por parte de la Defensoría, donde se decía que esto iba a estallar. Y recordemos que el pico de hacinamiento llegó incluso al 122%, pandemia lo disminuyó un poco por las medidas sanitarias, pero hoy el hacinamiento en el país es del 19.8%, o sea, es un hacinamiento muy alto, y eso hace que ningún estado, ni el colombiano, ni el que sea, con un hacinamiento de ese orden, pueda tener control dentro de sus centros carcelarios. Y termine porque sean las mafias las que controlan esos centros, y al que se le oponga la mafia, pues lo amenazan o lo matan, como ya ha pasado. Señor Nieto, buenos días. Desde el distrito se habla de una Bogotá segura, ¿no? Y se hacen campañas también sobre esto. ¿No será que hay un problema más de fondo frente a estas campañas porque pues no está siendo efectivo? Lo que pasa es que ninguna estrategia va a funcionar si cada mes se cambia. Y es que en seguridad los resultados no son inmediatos. Muy seguramente si se hace algo bien hoy, va a tener un resultado en 6 meses mínimo, 1 año o hasta 2 años. Pero si cada mes se cambia la estrategia de acuerdo a lo que salga en medios, pues hay un problema, y es que termina siendo la coyuntura mediática el derrotero de la estrategia de seguridad y no el resultado de un análisis juicioso y dedicado de qué necesitamos. Pero Bogotá ya ha experimentado que es posible tener resultados si se organiza. Entonces les voy a dar un ejemplo de un plan que funcionó, lastimosamente no fue muy conocido, pero que en estadística y los datos nos dan resultados. Hubo un plan que se llamó Plan Bogotá 60 y que logró identificar que Bogotá, teniendo 1.171 barrios, en solo 60 se reunía el 30% de la muerte violenta, del homicidio, y entre el 15 y el 29 de las tipologías de hurtos. Eso quiere decir que solo en el 5% de los barrios de la ciudad se podría llegar a controlar los delitos. En el año en que se puso en práctica, en enero de ese año, el aumento del homicidio llegó al 27% y el aumento del hurto en un 43%. Y luego de ponerse en práctica el plan por más de 7 meses, se logró una disminución pasando del 27%, por ejemplo, en el caso de homicidios, al 5%, y en el caso del hurto controlarlo de más del 40 a un aumento solo del 12. Pero eso requiere constancia, eso requiere intervención focalizada, eso requiere medición y sobre todo articulación de todas las partes, de policía, de fiscalía, de las secretarías, de la alcaldía. La seguridad no es solo de policía. Y aquí también vienen lastimosamente los mitos alrededor de la seguridad, y es que no se imaginan la cantidad de llamadas. El dato exacto son 158.000 llamadas al año, donde la ciudadanía llama y pide un policía, pero por mitos como el habitante de calle es el líder de la banda. Y eso no es cierto, el habitante de calle no es el líder de la banda, sino no sería habitante de calle. Pero la estigmatización en este país y la falta de convivencia, autorregulación y cultura ciudadana nos está llevando a que la policía termine por atender situaciones que no son de crimen ni de violencia, sino que son de estigmatización y falta de cultura ciudadana.
Si nosotros mejoramos la convivencia de la ciudadanía y la policía se focaliza en esos puntos donde están los mapas de calor, esto está científicamente comprobado, es que las teorías y la literatura en seguridad dice que así funciona y Bogotá ya lo ha hecho, pero eso requiere dejar de estar corriéndole solo al caso mediático, que además es un poco injusto, y es qué tan famosa es la persona para que le corran al caso, para empezar realmente a pensar a la ciudad en un todo y en un integral. Muy cierto lo que usted dice, Andrés Nieto, hay que cambiar todo, hasta la percepción, porque sí, a veces se le huye al habitante de calle, pero resulta que el delincuente que verdaderamente es peligroso puede estar caminando al lado de nosotros y no nos damos cuenta. Hay un concejal que es Oscar Baos y él dice que ante esta ola de inseguridad que tiene Bogotá, pues sería bueno pensar en la militarización. ¿Sí servirá esta medida? Miren, ustedes llegaron a un punto que a mí en las últimas 2 semanas me han parecido muy curioso, y es que ahora aparecieron fórmulas mágicas desde todos los lados. Y es que pasamos por una propuesta de crear una supuesta emergencia social, que jurídicamente no existen emergencias sociales para la seguridad. Existen estados de conmoción, eso es otra cosa porque es de orden público, es si hay un acto terrorista. Luego apareció la propuesta que los policías y militares en uso del Buen Retiro salieran otra vez a las calles a cuidar, cosa que no es posible. La ley cuarta de 1993 establece que nadie puede prestar servicios de seguridad que no sea la policía, así fue que empezó el paramilitarismo en este país, y que nadie puede emular esas labores, y que si bien hay frentes de seguridad, redes de cuidado o policía cívica, siempre son temas de convivencia, colaboración e información, pero no de acción. Nadie puede salir a capturar o nadie puede salir a inspeccionar, es decir, requisar a otra persona o a quitarle un arma o a dar, como se dice popularmente, una paloterapia. Y ahora nos aparece esta nueva propuesta de militarizar la ciudad. Y es que no es claro que militarizar es un efecto jurídico que tiene un sustento legal. Y es que solo se puede militarizar una ciudad cuando hay un acto de conmoción de orden público. Entiéndase, y ojalá nunca pase, que el ELN llegue y se tome el Palacio, que se tome Bogotá, que haga 5 explosiones en el espacio urbano, y entre tanto hay una medida que solo podría tomar el presidente, sería militarizar. Pero la militarización constitucionalmente no es viable porque quien debe manejar la seguridad ciudadana es la policía. Y este debate no es nuevo. Y es que en Colombia, como hemos estado en conflicto armado interno tanto tiempo, hemos confundido la seguridad nacional con la seguridad ciudadana. Y es que una cosa es atacar a las FARC, al ELN o al Clan del Golfo, y otra cosa intentar acabar la banda que roba celulares al interior de Transmilenio. Y eso es porque la primera tiene una lucha política e ideológica, pero la banda delincuencial no. La banda delincuencial sencillamente funciona porque es rentable delinquir. Resultado, no solo no es viable, sino que no es posible legal y constitucionalmente hablando. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Lo que se ha denominado patrullaje mixto. Y es que la policía militar, que aparentemente, digamos, en su uniforme parecen militares o son militares en términos de formación, pueda acompañar a la policía metropolitana en algunos procedimientos de zonas priorizadas. Pero es para cuidar a las policías. Ustedes no verán un militar en la calle pidiendo documentos o inspeccionando personas o corriendo detrás de un ladrón, porque jurídicamente hablando no es posible, así la propuesta sea muy popular. Andrés, teniendo en cuenta esto que usted nos menciona, entonces, ¿a qué se debe la falta de presencia, por ejemplo, de la policía en sectores donde transitan los ciclistas, en donde se vienen presentando los hurtos a los restaurantes? Porque pues realmente hay imágenes que son impresionantes, ¿no? Son personas que ni siquiera es una sola persona, estamos hablando de que son bandas delincuenciales que son entre 4 y 5 personas que salen a asaltar a un solo transeúnte que va en bicicleta o en su defecto cuando están haciendo los asaltos a los locales comerciales, en este caso a los restaurantes, que es lo último que hemos visto. Sí, hay varias cosas para analizar ahí. Lo primero que tendríamos que analizar frente a esta situación es que el déficit de policía no es nuevo, es de todo el país. Colombia tiene un déficit en los últimos 6 años de un promedio del 39% para llegar al estándar mínimo internacional, ni siquiera para estar seguros, que es de 320 policías por cada 100.000 habitantes, 300 operativos, 20 administrativos. Y eso tiene una razón de ser, es que en los últimos 15 años la incorporación bajó.
cada vez los jóvenes pues se alejan más de la fuerza pública y no quieren incorporarse. Y entre tanto, pues si no hay incorporación, no hay de dónde sacar policías. Pero el principal problema hoy de la seguridad, no solo en Bogotá, sino en todo el país, pero mayoritariamente representado en Bogotá, es el lío del plan de ordenamiento territorial. Y es que hay personas que dicen eso no tiene nada que ver con seguridad, y yo les explico por qué sí. En las zonas, por ejemplo, de los restaurantes de Bogotá, que originalmente eran zonas residenciales, no eran zonas comerciales, la distribución de la policía, es decir, asignar cuántos policías cuidan esa zona, depende del número oficial de residentes, de habitantes de ese barrio, de esa UPZ, ahora UPL. Pero nunca se tiene en cuenta la población flotante adicional que llega a ese espacio. Y eso quiere decir que la policía que está calculada para cuidar solo la gente que vive en esa zona, ahora debe cuidar a esa gente, a los comercios, a los comensales, a los visitantes y a los clientes que llegan allí. Y para el caso de la zona T, la zona G o puntos como el 85, si bien ahí hay un CAI, pues ese CAI está pensado para el número de personas que viven en la zona, pero cada fin de semana pueden llegar entre 5.000 y 15.000 personas adicionales al mismo territorio, pero con la misma policía que cuidaríamos, quizás los 3.000 que viven en ese lugar. Andrés, hablemos sobre las medidas de seguridad que ha implementado esta nueva administración distrital. ¿Hasta qué punto han sido útiles? Aunque es muy parecida a la pregunta que hicimos hace unos instantes, que usted nos dijo, pues que si no son constantes, pero bueno, teniendo en cuenta que llevamos mes y medio de este nuevo distrito, perdón, de esta nueva administración distrital, las medidas que se ha tomado desde el sector seguridad, desde el sector gobierno, pues sabemos que es una solución más de fondo que de forma, pero ¿cómo ha visto usted las medidas que se han tomado hasta el momento? En el programa de Bogotá Camina Segura, que tiene 11 estrategias o líneas de acción, hay unas muy interesantes. Ojalá además se puedan consolidar a mediano y largo plazo, pero siempre con tres formas de actuar integralmente. La primera es que necesitamos una focalización de esas 11 estrategias en los puntos donde el mismo mapa de calor nos muestre qué está pasando. La segunda es que como tenemos un déficit de policía y siendo reales, sensatos y honestos, no hay cómo solucionarlo en este momento. Incluso recuerden que Bogotá en el año 2021 becó 1.500 policías, pero pues se pensionaron cerca de 900 ese mismo año, entonces pues no hubo gran aumento, sino lo que terminó fue un reemplazo de unidades. Lo que necesitamos entonces es poder descargar a la policía de los temas que nos sean de seguridad. Y descargarla es que, por ejemplo, en esas llamadas que hablábamos hace un momento, si un ciudadano necesita a alguien, que alguien debe atenderlo, por supuesto, porque tiene, no sé, un habitante de calle al frente, tiene una persona que está haciendo reciclaje de forma indebida o desorganizada, pues realmente lo que ha dicho la Corte es que la policía no puede llevarse a nadie per se, porque además la gente cree que, por ejemplo, llevarse a alguien no tiene costo para el Estado y no tiene ni idea de dónde se los van a llevar. Entonces eso lo debería atender otra entidad, por ejemplo, Integración Social. Es que llegue Integración Social o el IDIPRON o la UAES o el que sea a atender la problemática del ciudadano, que evidentemente necesita que alguien le dé respuesta, pero que no puede ser policía. Si cada año se reciben en esta ciudad cerca de 500.000 llamadas de diferentes temas que no son de la policía, ruido, basura, mascotas, pues lo que estamos haciendo es desgastar a la poca policía que se tiene en temas que son de otro orden. Si necesitamos un policía al lado de cada persona para que recoja el excremento de su mascota en un parque público, pues no vamos a alcanzar con la policía. Pero además, mientras el policía pelea con el ciudadano para que recoja el excremento, pues los ladrones están haciendo de las suyas. Y como ya dijimos que la policía es la única que puede capturar, incautar y la fiscalía judicializar, pues dejémosle a la policía el tiempo para que haga eso, mientras nosotros desde la administración nos encargamos de apoyarlos, descargándolos de temas que se pueden atender con otras entidades. Bueno, pues hablábamos con Andrés Nieto Ramírez y él nos contextualizaba sobre los temas de inseguridad que se vienen presentando en la capital. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Revista de la Mañana. Siempre bienvenidísimo y es un placer para nosotros poder contar con usted. A ustedes muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y así es, estábamos con Andrés Nieto, 8:36 de la mañana, y vamos a continuar con música, con algo
más movidito de viernes. Vamos a escuchar a dos hermosas mujeres, Laura Caló junto a Andrea Echeverry y su canción Ay Mujer. Somos la UT, la verdadera alternativa de la radio. Cuentan que tan solo hace 60